puede pasar en las próximas horas, Carlos, o en los próximos días? La situación en la que estamos ahora es que Irán ha comunicado que ha dado la respuesta, más que ataque, porque es una respuesta a un ataque previo, aunque se hable constantemente en los medios de ataque, ha dado por la respuesta por terminada, una respuesta que ha sido consensuada, si se quiere, fue avisada a Estados Unidos, fue comunicada con una antelación suficiente como para poder destruir los misiles en el trayecto, en esas horas que tardan en llegar hasta Israel, y por lo tanto Estados Unidos, que no quiere la guerra, Estados Unidos mandó a la Armada, y siempre lo hemos interpretado desde aquí, a mi juicio, como una disensión al propio Israel para decirle que en caso de defensa va a estar a su lado, pero no nunca en cuestión de ataque. Y lo que ha comunicado Israel es que quiere responder a ese ataque, a esa respuesta. No ha dicho ni cómo ni cuándo, y yo creo que se va a quedar en eso, en unas meras declaraciones, puesto que Estados Unidos no está por la labor. China y Rusia también han entrado a la palestra, decir que quieren crear un ámbito de disensión mayor, que quieren rebajar la tensión. Y Irán también ha remarcado que en el caso de que Israel respondiera a este ataque, ya no lo haría de esa manera consensuada, sino utilizando otro tipo de armamento, además, que incluso en las redes lo he puesto, no desvelo nada nuevo, ha sido público, que cuenta Irán con armamento hipersónico. Estamos hablando de armamento que supera entre 5 y 25 veces la velocidad del sonido, que alcanza entre 6 y 8 kilómetros por segundo y que tardaría unos 7 minutos en llegar. Esto supondría ya hablar de una guerra abierta que, insisto, y para tranquilizar a la gente en esta época que les encanta meter miedo a algunos, no creo que vaya a haber guerra, y mucho menos esa tercera guerra mundial, que pareciera que hay gente que la está deseando desde hace 15 años. Esta es la manera en la que yo comenzaba ayer mi campanazo, y no había hablado desde el sábado por la noche o el domingo al mediodía, no había vuelto a hablar con Carlos Paz. Vamos a ver si yo me hago una composición de lugar desde el punto de vista de alguien que lleva siendo periodista 30 años, pero que no es un experto. Yo no soy un experto en cuestiones geopolíticas. A mí, ¿qué impresión me deja todo esto vivido los últimos 3-4 días? Que aquí todo el mundo ha salvado la cara. Irán ha respondido a una agresión contra su consulado en Damasco. Israel, que no podía dejar, de cara sobre todo a su público, a su parroquia, iba a decir a sus aliados, por lo que están ustedes viendo en las últimas 24 o 36 horas, Manon Tropo no podía dejar de responder, bueno, pues, o por lo menos iba a decir marcar posición, pues ya lo está haciendo. Estados Unidos está jugando un papel absolutamente mesurado. Yo, y llevo muchos años utilizando esta frase en distintos momentos, a veces que hay gente que le parece una humorada, la digo completamente en serio. Yo muchas veces he pensado si Israel realmente es un aliado de Estados Unidos en la zona o es un inconveniente en algunas ocasiones, porque para aliado, pues Arabia Saudí, por ejemplo, pero hombre, Israel a veces para Estados Unidos, en función de qué administración haya, si republicano o demócrata, puede ser un inconveniente. La Unión Europea, dentro de su papel de comparsa absoluto, pero bueno, pues efectivamente condenó lo que ellos denominaron un ataque en las primeras horas y tal, pero ya desde primeras horas del lunes se ha sumado los Estados Unidos a la hora de llamar a Israel a esa contención. Irán ha dicho que ya está. Israel, por su parte, al comprobar la actitud de Joe Biden, y han hablado en varias ocasiones en las últimas horas, Benjamin Netanyahu con Joe Biden, pues también está buscando la forma de seguir, pues en fin, marcando su posición y tal, pero sin incomodar a los Estados Unidos y sin poner en peligro, porque no creo que tampoco las autoridades del Estado de Israel hayan perdido completamente el juicio, sin poner en equilibrio o en riesgo el equilibrio geopolítico mundial, porque, y aquí hay otra historia que no sé si se tiene suficientemente en cuenta, tanto Israel como Irán son potencias nucleares, y esto hay gente que le atemoriza mucho. Por tanto, una guerra o un principio de guerra, o así, o llámenlo ustedes como quieran, en la que todo el mundo se da por satisfecho, es un poco rara, don Carlos, ¿no? Esto no lo habíamos visto nunca. Bueno, es como una guerra pactada, ¿no? No quiero decir, porque sí, no quiero banalizar, la guerra de Gila. Oiga, es el enemigo, sí, que vamos a atacar, perdón, a las 7 de la mañana y tal, ¿no? Pero a veces podría recordar un poco. Bueno, este tipo de reacciones ha sucedido muchísimas veces en la historia. La propia guerra de Irak con Estados Unidos, Saddam Hussein avisó a Estados Unidos de que iba a invadir Kuwait. Estados Unidos le dio el beneplácito de entrar sus tropas, y una vez que entraron fue cuando Condoleezza Rice
puso el grito en el cielo y declaró la guerra a Irak. Es decir, estas cuestiones existen, lo que sucede es que a veces pueden salir mal. En el momento en el que se encuentra Oriente Medio, que es la zona evidentemente del mundo con mayor tensión de todo orden de cosas, pero también bélica, en donde Israel sí consta, aunque no lo reconoce públicamente, que tiene armamento nuclear. Irán no sabemos si lo tiene o no. Yo entiendo que no ha llegado al final de ese desarrollo atómico, pero sea como fuere, una guerra de esa magnitud, Irán no es Irak, Irán tiene 70 millones de personas, tiene un ejército bastante potente con esas armas de las que no se hablan porque no interesa hablar. Con un patriotismo no solamente de las gentes de Irán que simpatizan con la revolución islámica, sino incluso me consta gentes que viven en España que son contrarios a la revolución islámica, son enormemente patriotas. Se iban a encontrar con una orografía muy difícil, se iban a encontrar en un escenario en donde Estados Unidos no desea ni mucho menos que se desarrolle una guerra. Además tenemos de telón de fondo las elecciones en noviembre. Entrar en una guerra que no iba a poder terminar antes de noviembre, evidentemente, que no iba a ser popular frente al electorado norteamericano. Estados Unidos lo último que le interesa es que se desarrolle esta guerra. Israel es verdad que desvía la atención de lo que está sucediendo en Gaza. Netanyahu, con todos sus problemas, que es una persona que va a terminar en la cárcel, no por las cuestiones de cómo está llevando la guerra, que el propio Estados Unidos está denunciando la manera en que Netanyahu está llevando la guerra, sino que va a terminar en la cárcel por sus cuestiones personales, de corrupción y demás. Pues le viene bien también lo que ha acaecido este fin de semana. Irán estaba en un punto en el cual se encontraba en la encrucijada de responder o no responder. Las provocaciones que ha sufrido Irán han sido muchas. Nos podríamos retrotraer muchísimo en el tiempo, pero para no irnos muy lejos, pensemos en el asesinato selectivo del general Qasem Soleimani el 2 de enero del 2020. Qasem Soleimani era una figura metapolítica, se habló incluso que... Recuerde usted quién era exactamente para quien no esté muy al día. Qasem Soleimani representaba, ese era el jefe de las fuerzas Quds, de la élite del ejército y de la rama militar de la Guardia Revolucionaria, era quien, de verdad, uno de los grandes actores que gracias a él se terminó con el terrorismo del Estado Islámico. Se encargó de muchísimas más cosas, por ejemplo la lucha antidroga, porque Irán tiene vecindad con Afganistán, el mayor productor de opio. Y además es la ruta, y tiene un problema Irán interno con el consumo de heroína bastante grave. Y luchó de una manera muy eficaz contra la droga. No, nada de esto se ha hablado en Occidente, pero y era un mito, no solamente en Irán ni en el mundo iranio, sino en grandísima parte del Levante, de lo que conocemos como Oriente Próximo. Ese asesinato supuso un shock en Irán. Además, este mes de enero, en el tercer aniversario del asesinato de Soleimani, se produjo en Kermán, que es donde está enterrado y donde era el general, un atentado en el cual las fuentes iraníes me contrastaron que estaba la mano de Israel detrás. Todo este tipo de provocaciones llevó a que una parte del gobierno de Irán plantase encima de la mesa al líder supremo, a Ali Khamenei, la posibilidad de dar respuesta. La respuesta que encontraron más idónea ha sido esta, de una manera consensuada, pero también le beneficia, que es lo que estamos hablando, a Irán de cara a su público y a su parroquia, a ese eje de resistencia que lucha contra Israel, de que se dé una respuesta y no se deje más tiempo a futuras provocaciones, porque la consecuencia última de lo que estamos hablando, de lo que ha acaecido este fin de semana, es que de alguna manera las reglas del juego han cambiado. Ya una provocación directa a Irán se contestaría con un ataque... Es la primera vez que esto ocurre en la historia, esto sí es así. Irán nunca había atacado a Israel. Nunca había atacado directamente. De hecho, aprovecho para decir que Irán no ha atacado a nadie en 200 años. Es un país que se le tilda de belicoso, de problemático, de peligroso para la zona, pero no ha atacado a nadie en 200 años. Y por eso remarco la cuestión de no un ataque, sino una respuesta, porque no deja de ser así. Pero sea como fuere, ese ataque de Irán a Israel es histórico porque nunca se había producido desde el 79, desde la creación de la Revolución Islámica. Desde la Revolución Islámica y el derrocamiento de Reza Pahlavi, efectivamente. Vamos a volver a mirar desde el lado judío, desde el lado de Israel. ¿Por qué tengo yo la sensación, don Carlos, y algún análisis, y lo compartí contigo ayer a última hora, he escuchado en ese sentido, si Israel hubiera querido responder
a esta respuesta iraní, lo hubiera hecho ya. O se las hubiera arreglado para magnificar lo que fue, bueno, pues el envío de 170 drones y 100 o 110 o no sé cuántos misiles balísticos y tal el pasado sábado. ¿Cómo? Pues hombre, montando una operación de falsa bandera, es decir, poniendo, esto es una salvajada lo que voy a decir, pero bueno, es que la geopolítica se maneja, ustedes perdonarán, en estos términos, arreglándoselas para que parte de esa maquinaria bélica iraní, para que pareciera iraní, hubiera podido ser suya, o permitiendo que parte de esos drones o parte de esos misiles balísticos hubieran caído sobre alguna zona escasamente pero habitada, poniendo algunas decenas de muertos encima de la mesa, etcétera, para, digamos, elevar todavía más la temperatura de la caldera. No lo ha hecho. Es decir, mi impresión es que no va a haber respuesta israelí, pero no solamente porque Estados Unidos, y también podemos entrar en eso, a Joe Biden lo último que le interesa en plena campaña electoral es volver a organizar ahora allí un Tiberio de 50.000 pares, es decir, como ha dicho Carlos Paz, envían, creo que son 2 portaaviones, ¿no? Bueno, pues un poco, pero más bien con un carácter de disensión más que otra cosa. Vuelvo a remachar el hecho de que a mí me da la sensación de que de momento, por lo que a este incidente respecta, o a la respuesta al incidente previo que fue el ataque judío al consulado de Damasco, se acabó la presente historia. El precio del petróleo no se ha disparado, ni se disparará, pero este es un análisis que ya quizás, y luego le voy a preguntar luego para vosotros ya mañana, a Daniel Lacalle en Generación Euro, no se va a disparar. El Bitcoin, lejos de subir, como sube el oro, el otro activo tradicionalmente considerado como refugio, se hundió durante unas horas, se hundió más de un 20%, la cotización de Bitcoin. El oro, ya verán ustedes cómo en los próximos días va a volver otra vez. ¿Por qué hablo de dinero, que es mezquino? Pues porque al final los grandes actores y las grandes potencias lo que les interesa son los activos, son las commodities, es cómo se queda el precio del oro, cómo se queda el petróleo, cómo se queda el Bitcoin ahora, que es otro activo que ha venido para quedarse, etcétera. Es decir, que Israel tampoco tiene una voluntad de seguir elevando el listón. Me da a mí la sensación, pero no lo sé. No tiene esa voluntad porque tampoco sabemos lo que se iba a desencadenar. Estamos hablando de una guerra con un ejército que no es el ejército sirio, que además ahora está destrozado después de toda la guerra que siguen guerra, no es las milicias del Hezbollah, que tienen una enorme fuerza, pero están constituidas para lo que están constituidas, para una guerra de guerrillas, no una guerra abierta. No tiene ningún interés. Estados Unidos no quiere esa guerra, pero además es que le está leyendo la cartilla en su actuar en Gaza. Lo último que quiere es que eso se amplifique y se desarrolle una guerra en Oriente Medio de unas implicaciones que serían incalculables. La cuestión de los mercados... Porque detrás de Irán está Siria, como usted ha dicho, y detrás de Siria está Rusia. Claro, hay un eje de resistencia contra Israel, conformado por Irán, conformado por una pléyade, por la mayoría del Estado iraquí y de sus milicias, por la milicia del Hezbollah en el Líbano, por Yemen y otras de menor cuantía milicias de Afganistán y Pakistán. Todo ese eje de resistencia incendiaría en todo Medio Oriente y eso no le conviene a nadie. La cuestión de los mercados, que no es muy fuerte ni mucho menos, pero sabemos que no han sufrido grandes vaivenes. También porque ha sido algo muy medido y porque además se hizo un sábado de madrugada. Y entonces, pues da tiempo. Yo no entiendo mucho de estas cuestiones, pero entiendo lógicamente que al ser un sábado da tiempo suficiente como para reajustarse. Y el lunes pues nos despertamos con unos mercados plenamente estables y dice si es mezquino hablar de esto. No, es un buen termómetro para saber la situación internacional. Cuando han acaecido sucesos de una naturaleza similar, los mercados se han desplomado por esa incertidumbre, que es lo que marcan los mercados y marcan si hay un bajón o un alza del oro, del petróleo, de este tipo de cosas. No ha habido prácticamente nada y desde luego esa cuestión del oro el lunes ya estaba estabilizada porque los mercados entienden que no existe riesgo de una guerra y por lo tanto no hay una inestabilidad como para que se desplomen los mercados. ¿En qué situación está ahora mismo? Porque todo tiene que ver y todo está engarzado, y has citado ya el conflicto en Gaza. ¿En qué situación queda ahora mismo todo el asunto de Gaza? Ahora, ayer lunes, Netanyahu volvió a decir que van a entrar en Rafah, en esa ciudad del sur que ya linda con Egipto, y que hay 1 millón de personas, la mitad de esa franja de Gaza, que era la segunda zona con mayor densidad poblacional del mundo después de Hong Kong, en donde vivían 2 millones de personas, la mitad, 1 millón, están ahí refugiados en un estrechísimo brazo de tierra entre Egipto, el mar, el desierto e Israel,
y la entrada supondría un auténtico holocausto, una masacre sin precedentes. Estados Unidos está frenando nuevamente a Israel y a Netanyahu para que no cometa esa atrocidad, pero Netanyahu, que hay que decir al margen, porque me consta que es así, que hay informes psiquiátricos israelíes que hablan de una inestabilidad mental de Netanyahu, cosa que ha sido anunciada hace muchísimos años, es capaz y es imprevisible. Y yo creo que no, cuando decimos que Estados Unidos no quiere la guerra, Estados Unidos está detrás, Estados Unidos sabe de la inestabilidad mental de este señor y le da un auténtico pavor que fuera capaz de desatar un auténtico aquelarre sangriento entrando en Rafah y aniquilando las bolsas que quedan al sur de Gaza. He leído en las últimas horas, Carlos, informes acerca de la estabilidad del propio gobierno de coalición o el gobierno de concentración que se constituyó en Israel a raíz de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre. ¿Esto puede tener consecuencias también en clave interna en la política del Estado de Israel? La política interna de Israel es, además de complicada, es enormemente inestable. Antes de lo que ha decidido el 7 de octubre, el ataque de Hamas a Israel, la gente estaba en las calles, el gobierno de Netanyahu... Sigue estando, hasta no hace muchos días hemos visto manifestaciones. Están siendo reprimidas esas manifestaciones de sectores muy diversos de la sociedad israelí. Y la guerra vino bien políticamente a Israel para hacer ese gobierno de concentración, para aparcar las diferencias que había. Aún así la gente se ha seguido manifestando, pero todo el mundo en Israel sabe que el devenir político de Netanyahu es el que es, está muerto políticamente, se está manteniendo porque hay una guerra y la tiene que seguir comandando. Sus casos de corrupción y de otra naturaleza, incluso sexuales, le van a llevar de manera indefectible a la cárcel, y hay muchas voces que piden parar la guerra y que Netanyahu responda frente a la justicia ante todas las causas que tiene abiertas. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas, Carlos? Aunque seguiremos hablando de esto en los próximos días, como no puede ser de otra manera. Es difícil vaticinar muchas veces, pero hay que mojarse, y yo entiendo que se va a quedar en una calma tensa. ¿Como hasta ahora? Como siempre ha habido, cualquiera que viaja al Líbano, siempre, por ejemplo, o al propio Israel, siempre le dicen a uno, yo a Israel no he ido, claro, pero al Líbano sí, y te dicen que está a punto de estallar algo. Siempre se vive en esa sensación de vivir sobre un volcán, sobre una situación enormemente inestable que va a entrar en erupción, y yo creo que pues se va a mantener esto, quizá en un grado mayor que podría haber sucedido hace unas semanas, pero esa calma tensa se va a prolongar abril y mayo, y yo creo que la sangre no va a llegar al río. Don Carlos Paz, ¿le parece a usted bien que hablemos la semana que viene o la siguiente, que sigamos hablando tomándole la temperatura a este conflicto? Me parece perfecto, y siempre es un placer estar contigo en Periodista Digital y en La Retaguardia. Muchísimas gracias, don Carlos Paz. Muchas gracias.